La conexión entre Jimin y Jungkook es sin lugar a dudas uno de los vínculos más fascinantes y envidiables dentro del mundo del entretenimiento, especialmente en la esfera del K-pop. Su relación ha trascendido el mero compañerismo entre los miembros de una banda. Es un lazo profundo y auténtico que resuena en el corazón de sus fans, quienes son testigos de cómo ambos se cuidan, se apoyan y sobre todo se aman incondicionalmente. Para aquellos que no comprenden el poder que este dúo tiene, es fácil caer en la trampa de la envidia y la frustración. Este fenómeno no es raro. Muchos fans de otras parejas dentro del mismo grupo se ven obligados a enfrentar la dura realidad de que el chico comparte una química única que no puede ser replicada. La lealtad mutua que Jimin y Jungkook demuestran el uno al otro es palpable en cada mirada cómplice, en cada gesto cariñoso. Se puede sentir la profundidad de su conexión. Ambos se han convertido en el soporte emocional del otro, brindándose una comprensión que va más allá de las palabras. No es solo una amistad, es un amor que se manifiesta a través de acciones y comportamientos que son exclusivamente para ellos. Esta entrega recíproca es lo que hace que su relación sea tan especial y deseable, no solo para ellos mismos, sino también para los millones que lo admiran desde lejos. Por esta razón, la frustración que sienten algunos fans de otro shit cada vez se vuelven evidentes. Estos admiradores son conscientes de que a pesar de sus intentos por crear narrativas alternativas, la conexión que existe entre Jimin y Jungkook es innegable y auténtica. Pueden intentar minimizar sus interacciones, sacar situaciones de contexto o incluso recurrir a ediciones engañosas, pero cada intento de deshabilitar su imagen solo termina reforzando lo que ya sabemos, la química entre ellos, que es genuina y única. Las comparaciones con otro shit resultan inútiles, pues la magia que el G-God proyecta es un reflejo de un vínculo que ha sido construido a lo largo de los años, lleno de momentos compartidos y experiencias que han vivido juntos. Las críticas y los ataques que enfrentan son en su mayoría el resultado de la desesperación por parte de quienes no pueden entender lo que realmente significa ser parte de esta relación. Cuando ven que su propia narrativa se desmorona, no saben cómo lidiar con la verdad que se presenta ante ellos. En lugar de aceptar que lo que tienen es hermoso y real, se aferran a sus ilusiones y siguen atacando al G-God, intentando derribar lo que han construido. Este ciclo de desinformación y rechazo a la realidad no hace más que demostrar su propia inseguridad y su incapacidad para aceptar la belleza de una relación auténtica. Sin embargo, los intentos de perjudicar a Jimin y Jungkook son siempre en vano. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y a medida que el tiempo avanza, la relación entre estos dos se fortalece aún más. La resiliencia de su amor es digna de admiración. Cada día, cada actuación, cada momento en el cual están juntos, reafirma que su conexión es mucho más que una simple amistad o un shit conveniente.
Es una historia de amor que se desarrolló de forma natural, sin forzamientos ni manipulaciones, y que solo puede ser apreciada por aquellos que están dispuestos a ver más allá de la superficialidad. Un aspecto fascinante de su relación es cómo Jimin y Jungkook han creado un mundo propio, un espacio donde solo ellos importan. En ese universo pueden ser completamente auténticos, mostrando su vulnerabilidad y abrazando sus diferencias. La manera en que se apoyan mutuamente es inspirador. Jimin con su calidez y ternura y Jungkook con su energía y determinación se complementan de una manera que pocos pueden entender. La complicidad que han desarrollado es tan profunda que sus interacciones parecen fluir de manera natural, casi como si hablaran un idioma solo conocido por ellos. La admiración que sienten el uno por el otro es evidente en cada detalle de su comportamiento. Jimin, siempre atento a las necesidades de Jungkook, encuentra maneras de hacer que se sienta cómodo y apoyado, mientras que Jungkook, a su vez, busca maneras de resaltar las cualidades de Jimin, alentándolo a brillar en cada oportunidad. Este equilibrio perfecto es lo que realmente define su relación. Cada uno se esfuerza por el otro, por el simple deseo de ver al otro feliz. Este nivel de intimidad y entrega no se ve a menudo, y es lo que hace que su vínculo sea aún más admirado y envidiado. La autenticidad de su conexión no solo es inspiradora, sino que también desafía la noción convencional de lo que debe ser una relación. Jimin y Jungkook demuestran que el amor verdadero no tiene que ser exhibido públicamente para ser válido. Se trata de las pequeñas cosas que comparten en privado y los momentos de risa, las miradas furtivas y los gestos que solo son para ellos. En el fandom del J-God, una de las preguntas más recurrentes es por qué suele resaltarse más el amor de Jungkook por Jimin que el de Jimin por Jungkook. La respuesta puede parecer obvia para algunos, pero hay una explicación profunda detrás de esta percepción. Desde hace años hemos visto cómo el cariño y la admiración de Jimin por Jungkook se presenta de manera natural y sincera, tanto en las pequeñas acciones como en el momento de mayor intensidad. Sin embargo, para muchos, el amor de Jungkook hacia Jimin parece increíble, casi imposible. Existe la creencia extendida de que cualquier mirada, sonrisa o gesto cariñoso de Jungkook hacia Jimin debe estar calculado o ser una estrategia de la empresa para generar contenido y que atraiga al público. Pero quienes observamos cada pequeño gesto y reacción, sabemos que hay algo mucho más genuino en la forma en la que Jungkook mira y admira y cuida de Jimin. No es difícil notar cómo Jungkook en su propio modo parece siempre buscar la atención de Jimin, casi como si fuera un reflejo inconsciente. La manera en que observa a Jimin es intensa. Sus ojos lo siguen en un espacio donde pareciera que no existe nadie más. Es un tipo de atención y ternura que resalta incluso cuando están en entornos públicos y bajo la mirada constante de las cámaras. Cada gesto, cada sonrisa o ligera inclinación de cabeza parece revelar
lo que Jungkook siente. Esta atención ha ido en aumento con los años. Quienes han seguido de cerca su relación han notado que aunque Jungkook trata de ser cuidadoso y discreto, su afecto se hace evidente, especialmente en esos momentos donde se olvida de las cámaras y deja que el cariño fluya de manera natural. Estos son los momentos que se han convertido en memorables para todos los que creemos en la sinceridad de sus sentimientos, porque parecen ocurrir espontáneamente y nos muestran un lado de Jungkook que solo aflora en presencia de Jimin. Uno de los detalles más interesantes es cómo instintivamente ambos parecen buscar el contacto físico entre ellos, como si fuera algo esencial y natural en su vínculo. Tomarse de las manos, un gesto tan íntimo y especial, parece ser un hábito que han normalizado al punto de no ser consciente de ello. Esto sucede en momentos de alegría, cuando comparten risas, pero también en instantes de tensión y estrés, cuando parece que buscan el apoyo mutuo de una forma tan sutil que podría pasar desapercibida para cualquiera. La cercanía que muestran no es algo que se vea comúnmente entre amigos, es algo más, es una conexión que trasciende el compañerismo. Esta naturalidad, esta manera en la que buscan tocarse o sostenerse, transmite la idea de una relación muy íntima, algo tan privado y especial que parece hablar por sí mismo, y cuando están juntos, el ambiente cambia, como si se sumergieran en un espacio que solo ellos dos comprenden. El entorno se vuelve más cálido, casi hogareño, donde cada interacción se convierte en un momento de complicidad y cercanía. En múltiples ocasiones, sus miradas se cruzan y se detienen el uno en el otro,